nombre de Dios y de la patria, se abre la sesión. La Secretaría está abriendo la sesión porque el día de hoy nos han avisado que la presidenta titular no asiste. Hay una propuesta que me ha llegado de que se nombre a la senadora Ebensperger. ¿Habría acuerdo como para presidenta accidental? Muy bien, presidenta. Elegida presidenta accidental. Muy buenos días a todos los que nos acompañan, ministro, señor secretario, señores senadores, asesores, querida secretaría. Don Rodrigo, cuenta. Ya, presidenta, solo dar cuenta, ha recibido la Secretaría un cambio, un reemplazo transitorio de la señora Paulina Núñez por el senador Gustavo Sangüesa. Está firmado por ambos comités, presidenta, para efectos de registro. Eso. Muy bien. Seguimos entonces con el reglamento. Sí. Tiene usted la palabra. Gracias, presidenta. Corresponde continuar con el estudio en particular del proyecto de acuerdo que propone un conjunto de enmiendas al reglamento del Senado con el objeto de adecuarlo a la Ley 20.447 que modificó la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional. Nos van a acompañar, presidenta, en esta sesión la ministra secretaria general de la Presidencia, doña Macarena Lobos, y también el señor secretario general, don Raúl Guzmán. Hago presente a sus señorías, o les pido por favor a sus señorías que vayamos a la página 37 del texto comparado. 37 del texto comparado, porque corresponde continuar viendo, examinando algunas de las materias que ya habían sido resueltas con anterioridad o que están pendientes. Hemos estado haciendo la labor de actualizar el conocimiento de lo que esta comisión ya había adoptado en sesiones precedentes, y en lo que corresponde ahora es ver las indicaciones 12 y 13. Está en la página, comienza en la página 37 y continúa en la página 38. La norma vigente, presidenta, dice que las comisiones permanentes y especiales se compondrán de 5 senadores y agrega de la de régimen interior formarán parte además el presidente y el vicepresidente del Senado. Asimismo, esta será presidida por el presidente del Senado o por quien haga sus veces. En el texto aprobado en general, leo en la tercera columna, estoy leyendo en la página 37, está aprobado lo siguiente. Las comisiones permanentes se compondrán de 5 senadores y las especiales por los senadores que designe la sala al constituirlas. Tratándose de estas últimas, deberá señalarse su cometido y duración. Ustedes saben que esta corporación a veces crea comisiones especiales, entonces se está regulando eso. Y agrega lo que ya venía de la norma anterior, de la de régimen interior formarán parte además el presidente y el vicepresidente del Senado. Esta comisión será presidida por el presidente del Senado o por quien haga su fe. Respecto de esta norma ya aprobada en general, que está en la tercera columna, se han presentado las indicaciones 12 y 13. La indicación 12 es de la senadora señora Orden, señora Insulza Latorre Soria, y la 13 de los honorables senadores señora Ebensperger y señores Bianchi, Durana, Osandón y Sandoval, para sustituir la frase se compondrán de 5 senadores por la siguiente, se compondrán de 5 senadores con excepción de la Comisión de Zonas Extremas y Territorios Especiales. En lo demás continuaría igual, es la idea de establecer específicamente la composición de esta comisión en el reglamento. Eso, presidenta. Indicaciones 12 y 13. Bien, ofrezco la palabra por estas indicaciones y señor secretario. Gracias, señora presidenta. No, solamente y previo al inicio de la sesión quería informar a la comisión que me acompañan, también pedí que me acompañaran hoy día un abogado de Secretaría de Comisiones, de Secretaría del Senado, que es don Leonel Figueroa, que está conmigo, y a la jefa de la Unidad de Estudio Legislativo del Senado, que es la abogada Francisca Phillips, quienes trabajaron en conjunto con la Secretaría las modificaciones que se plantearon tiempo atrás para dejarlo también consignado y indicar, solicitar también su señoría que le remitan las convocatorias cuando sesionemos para ver este tema para que puedan asistir. Eso Así nada más, será. señora presidenta. Muchas gracias, señor secretario. Ofrezco la palabra por estos 2 artículos. Señor secretario, yo quisiera hacer una consulta porque
A inicio de la última elección de senadores, yo tengo entendido que ya se habían presentado proyectos, ¿no es cierto?, proyecto de modificación al reglamento para que fueran integrados por 7. Y eso fue rechazado por la mayoría del Senado y como que se reafirmó que fueran 5. Entonces, ¿esto ya no debería estar resuelto o porque están las indicaciones igual tenemos que votarla? Gracias, presidenta. Las indicaciones hay que pronunciarse sobre ellas, las 12 y 13. No, en la comisión no se ha adoptado ninguna decisión al respecto. Ustedes pueden, como pasa con todas las indicaciones, rechazarla y mantener el texto que está aprobado en general. Es decir, que las comisiones van a estar integradas por 5 senadores y las especiales por los senadores que designe la sala. Aquí lo único que se está haciendo es ver una situación especialísima que respecto a las zonas extremas, que podrían ahí tener un número distinto. Y generalmente la zona extrema está integrada por todos los senadores que quieran asistir a ella, que pertenezcan a la zona extrema y territorios especiales. Señor secretario Guzmán. Gracias, señora presidenta. Sí, efectivamente, se presentaron en su oportunidad modificación al reglamento para que se integrara por 7 senadoras y senadores. Sin embargo, esas fueron rechazadas y o no fueron tramitadas o se rechazaron las mociones. Y una de las razones era la dificultad que podría generarse en la convocatoria, es decir, que no pudiera lograrse el quórum para poder sesionar. Con 5 senadores actualmente, ya con 3 presentes en la comisión, se puede iniciar la sesión, con 7 deberán haber 5 al menos, y ahí la dificultad sería mayor para poder lograr el quórum de sesión. Por eso fue que se rechazó. Y en el caso de zonas extremas, entiendo que actualmente hoy día está conformada por 13 senadores que corresponden efectivamente a las de la región extrema, más la 5ª región por el territorio de Isla de Pascua y Juan Fernández y los senadores de la 10ª región por Chiloé, que también se consideró como zona extrema. Eso, señor presidente. Muy bien. Señor secretario, esta la votamos, la dejamos pendiente. No sé si no creo que sea de mayor, como ya fue revisada. Señores senadores, perdón, senadora Pascual. Sí, gracias, presidenta. Disculpen la demora, tuvimos un pequeño percance en el camino. Pero no, en relación a la... al menos me parece importante, digamos, comentar lo que en un momento nos pareció para poder hacer la moción. Yo quiero plantear, entiendo, efectivamente a nosotros nos parecía que tenía que aumentar la cantidad de senadores y senadoras por comisión, producto que la fijación de 5 senadores por comisión se hizo con un Senado que tenía 38 senadores y hoy día somos 50. Entonces, desde esa perspectiva, poder hacer esa proporción. Pero, sin embargo, si para las comisiones sectoriales, para las comisiones más permanentes, digamos, no se considera, yo al menos sí pediría que fuera reconsiderada la moción en materia de que al menos la Comisión de Régimen Interno sí contemplara todos los comités que estuvieran, digamos, no lo digo presentes en la legislatura correspondiente. Y no con ánimo de entorpecer nada, sino que precisamente porque creo que es relevante que todos los comités se hagan solidarios de las discusiones, y para ser solidario de las discusiones hay que estar en las discusiones. O sea, y por lo tanto solidario de las resoluciones, hay que estar en las discusiones, y desde esa perspectiva me permito, digamos, presidenta, plantearle esa reconsideración con respecto a esa comisión solamente. Y creo que el antecedente de que de la Comisión de Zonas Extremas, que yo entiendo que la definición, digamos, pero ahí efectivamente hay muchos más senadores presentes y nunca se ha puesto como problema el tema de la asistencia para la toma de decisión. Le doy la palabra inmediatamente. Solo decirle, senadora Pascual, que yo soy integrante de la Comisión de Zonas Extremas y generalmente no sesiona por falta de quórum. Son raras las veces que logramos el quórum para sesionar, y cuando hay invitados lo que terminamos haciendo es sesionando en comité. Señor secretario.
Gracias, señora presidenta. Bueno, efectivamente, usted lo señaló, yo iba a manifestar lo mismo, que esa comisión tenía esta dificultad, que efectivamente no lograba su quórum para poder sesionar. Y respecto a la comisión de régimen, conforme a lo que tengo apuntado acá en la sesión pasada, también tratamos esta norma, y lo planteó la senadora señora Pascual, y lo que se había propuesto era que la comisión, que está integrada por los 7 senadores que se indica, convoque y cite también a los demás comités, es decir, que haga partícipe de los comités a través de la respectiva citación a las sesiones y puedan participar de las discusiones que se planteen ahí. Eso fue lo que recuerdo y lo tenían registrado que habíamos discutido, o sea, que se convocara a los demás comités. Senador Araya y luego... Gracias, Presidenta. Respecto a lo que plantea la senadora Pascual, yo comparto el punto que en régimen interno debieran estar representados todos los comités parlamentarios. Ahora sí, tengo una diferencia, que yo creo que lo que deberíamos establecer es que cada comité parlamentario está representado, pero hay proporcionalidad en la votación, porque claro, no es lo mismo un comité de 1 versus un comité de 5 o de 10. Entonces podría establecer una suerte de... Un voto ponderado. Porque efectivamente se toman decisiones, entonces no puede ser que un comité que es de un senador o 2 senadores se pueda oponer a una decisión mayoritaria. Entonces, establecer que se integra por todos los comités y un sistema de voto ponderado dependiendo la integración de senadores. Entiendo que hoy día ya es así, para el quórum al menos. Deme un minuto, Raúl. Rodrigo, señor secretario. Sí, la idea que ha planteado la senadora Pascual no está recogida en una indicación. Sí, por eso yo lo quiero decir para lo... Sí, claro, exactamente. Entonces, hay 2 vías para incorporar esa idea. Uno, la unanimidad de los miembros de la comisión por el artículo 121, se podría incorporar, o si no, habría que abrir un plazo especial, un término especial para que esa indicación llegara y ustedes la pudieran votar. Una de las ideas que hay es que cuando el texto termine su discusión, a lo mejor la comisión acuerde solicitar a la sala un plazo especial para incorporar otras materias que son de su consideración. Y hago presente que efectivamente la vez pasada se discutió algo de la composición de la comisión de régimen, pero no se tomó ninguna votación específica. Y por lo tanto no hay más que el registro del debate en ese punto. Solo eso, Presidenta. Gracias. Gracias, Rodrigo. Senadora. Presidenta, si me permite, a propósito de la última intervención de la Secretaría de la Comisión, pudiera ser que incluso yo, de toda la voluntad, porque me parece que hacer una mala indicación a mata caballo, digamos, aquí la rapidez no tiene ningún sentido, pero si hay un espíritu de poder evaluarlo, yo creo que lo mejor es que le demos una vuelta, tratemos primero de ponernos de acuerdo en qué estamos de acuerdo, para después recién generar el espacio de la formulación, si es 121 o solicitud a la sala de un plazo de indicación. O sea, primero, yo de verdad lo digo precisamente para hacerlo bien. Mi idea no es marcar un punto por marcar un punto, sino que efectivamente que se pueda lograr y tener, digamos, esa integración de mejor manera. Sí, solo recordar que la señora presidenta titular de esta comisión, ¿no es cierto?, estableció una forma de trabajo. Estamos revisando lo que ya está votado por la Comisión de Constitución anterior y lo que está pendiente, y que efectivamente en aquellos que no tenemos acuerdo, que hay puntos dudosos como este, la seguiremos dejando pendiente para que al final de la revisión total veamos si lo resolvemos acá con un 121 o pedimos un permiso, un plazo especial de indicaciones, si son muchas las indicaciones que hay que verse. Raúl, ¿usted me había pedido la palabra? Sí, en el mismo sentido de lo que señaló el secretario de la Comisión, Rodrigo, y la senadora Pascual, lo que se había planteado la sesión pasada era tener esta posibilidad de convocatoria, pero efectivamente si es que hay que hacer alguna modificación, hay que indicarla, y creo que, como lo planteó la presidenta titular, que esta etapa va a ser de revisión y registro de posibles normas donde plantea la indicación, para luego abrir un plazo y poder incorporarla y poder redactarlas también de la forma más convocante, por así decirlo. Eso, Presidenta. Muy bien, muchas gracias. Lo dejamos pendiente entonces. Pasemos a la siguiente, señora. La única duda, Presidenta, es que la inquietud que había planteado la senadora Pascual es sobre la composición de régimen interior. Sí. En cambio, las 12 y 13 se refiere a la incorporación de esta regla sobre la comisión de zonas extremas. Lo podemos dejar pendiente, no sé si lo quieren
Yo creo que lo dejaríamos pendiente Ya, muy porque para resolver bien el artículo, Ya. porque sería en este mismo donde debiéramos poner en el artículo 29 probablemente una integración distinta o mantener o ratificar la de régimen como está. Ya, perfecto, Presidenta. Continuamos en la página 38. Hay una enmienda al artículo 30 del reglamento. En el inciso primero del artículo 30, leo en la segunda columna, dice lo siguiente: cada senador deberá pertenecer a lo menos a una comisión. Hay una indicación del senador señor Pugh para incorporar después del número 15 un nuevo numeral del siguiente tenor. Reemplazas en el inciso primero del artículo 30 la expresión a una comisión por a dos comisiones. Aquí en la última columna se muestra cómo quedaría el artículo si se aprobara. Eso no es un cambio menor. Bueno, ofrezco la palabra, señor secretario. Gracias, señora presidenta. Bueno, como indica la Secretaría, esta es una modificación que no es menor porque, en definitiva, hoy día con 5 integrantes y con los mecanismos de reemplazo, aún a veces hay dificultades para poder lograr los quórum y que participen las senadoras o los senadores. Estableciendo esta obligación de pertenencia a dos comisiones, quizás también se podría ahí provocar alguna dificultad en ese sentido, aun cuando, igual teniendo presente que hoy día el reglamento contempla muchas más comisiones de las que se tuvieron en vista al momento de establecer estas reglas. No manejo la información de si hay algún senador que solo pertenezca a una comisión. Me parece que en el comité del PPD, el senador Quintana, Soria. Sí. Están dos, claro. El senador Lago. Está en Hacienda y en claro. Entonces, igual hoy día yo creo que en la práctica la mayor parte de los senadores integran más de una comisión. Senador Araya. Es que, presidente, yo no innovaría en aumentar la cantidad de comisiones que tiene que integrar un senador, porque esto está directamente proporcional relacionado con la composición de los comités. Entonces esto puede terminar alterando sustancialmente la composición de comisiones. Entonces yo no mantendría como está, ¿no? Yo comparto esa posición. A mí me parece que la distribución de las comisiones finalmente está hecha por la representación de los comités. Al exigir dos comisiones, más aún que yo creo que la mayoría está en dos comisiones, no parece razonable ponernos nosotros mismos un chaleco de fuerza. Senadora Pascual. Sí, gracias, presidenta. Yo sin ánimo, digamos, de colocar ningún chaleco de fuerza, solo quería dejar para la historia, digamos, de la tramitación de la ley, que no se ocupara mucho el argumento de la posible falta de quórum para la instalación y el trabajo de las comisiones, porque nosotros también deberíamos dar el ejemplo de que es parte de nuestro deber estar en comisiones y por lo tanto efectivamente no debería haber falta de quórum. Y quiero decirlo porque creo que también es bueno decir que la revisión de este reglamento también nos autoexige nosotros un mayor compromiso. Creo que es importante para la ciudadanía también que lo escuche, nada más. Bien, quisiera preguntar entonces, entiendo que habría unanimidad para rechazar esta indicación de no innovar. Me gustaría saber también de la senadora Pascual, porque si bien ella no vota, ha sido una participante activa en esta materia. ¿Sometamos la votación entonces? Ya. La presidenta de la comisión pone en votación la indicación número 14 del honorable senador señor Pugh y figura en la página 38 el texto comparado. Senador Araya. En contra. Señor Sangüesa. En contra. Presidenta. En contra. Ya. Resultado de la votación: 3 votos por la negativa, ninguna afirmativa. Rechazada la indicación número 14. Bien, pasamos a la página siguiente. Aquí solo hacer una advertencia. Había una indicación, la indicación del número 15 del honorable senador señor Huenchumilla, que era para hacer una innovación en el artículo 30. Innovación que en el tiempo intermedio en que se
se presentó este proyecto, esta indicación, y lo que estamos discutiendo ahora, ya se aprobó una enmienda al reglamento del Senado. El objeto de esta enmienda, que estaba aprobada por esta comisión, era simplemente autorizar que los cambios de carácter transitorio en las comisiones se realizaran por los secretarios de las comisiones. Eso ya fue aprobado por la enmienda del 30 y por lo tanto ya está actualizado esta indicación. ¿Ah? Bien, pasemos a la página 40 del texto comparado. Hay una indicación que está... Perdón, una consultilla ahí, ¿qué se hace con este? ¿Se rechaza por Sí, falta de oportunidad? Sí, vamos a hacer presente en el informe que perdió la oportunidad esta indicación, dado que ya se hizo una enmienda. No es necesario votarla. No es necesario votar. Bien. ¿Ya? Señor Guzmán. Gracias, Presidenta. Solamente respecto a este punto, tal como lo indicó la Secretaría, efectivamente se hizo una modificación, si mal no recuerdo, el año pasado, principios de este año fue. Sí. Y ahí, exactamente. Y ahí lo que un poco se discutió fue los términos que se ocupaban, porque la institución que regula el reglamento es el reemplazo. Y en la modificación quedó en una parte reemplazo y en otra parte sustitución. Rodrigo. Les voy a leer cómo quedó. Artículo 30. 1, 2, 3, 4, 5. Los miembros de las comisiones, designados en conformidad a los incisos anteriores, podrán ser reemplazados por los senadores que indique el respectivo comité, previa avisación formal del secretario del Senado, si se tratare de un cambio permanente. Los cambios permanentes son reemplazo y atribución del secretario general. O por el abogado secretario de la comisión respectiva, si tuviere el carácter de transitorio. ¿Ya? Si el senador, esto ya está vigente desde antes, si el senador reemplazado y su reemplazante no fueran representados por un mismo comité, la sustitución deberá ser suscrita por ambos comités. Es decir, ya fue regulado esta materia en el inciso quinto del artículo 30, en los términos ya indicados. Eso, Presidenta. Claro. Respecto del uso de las calificaciones, yo me acuerdo que se discutió en la sala. Sí, era reemplazo y sustitución. Claro, y en la sala quedó claro en la votación de que eran sinónimos y por lo tanto se mantuvo esta redacción. Efectivamente, lo dejamos en la historia de la ley, ¿no es cierto?, que el término usado en la parte final del inciso sustitución está directamente relacionado con el reemplazo transitorio. Pasamos a la indicación siguiente. Ya. En la página 40 del texto comparado está la indicación del senador señor Latorre, que propone agregar a continuación del artículo 31 un artículo nuevo. ¿Ya? Y este artículo nuevo se refiere al tema de la publicidad de las sesiones de comisión. Para que ustedes tengan los antecedentes correspondientes, el tema de la publicidad de los actos de las corporaciones y las decisiones está regulado en el artículo 5A de la Ley Orgánica del Congreso. ¿Ya? Dice así, voy a leer inciso primero, segundo, tercero, cuarto, quinto. Voy a leer la ley. Serán públicos los acuerdos adoptados por las comisiones, así como los antecedentes considerados en sus sesiones y la asistencia de los parlamentarios e invitados a las sesiones de las mismas. Al término de cada sesión de comisión se informará resumidamente de lo anterior. La misma regla se aplicará a los comités parlamentarios. Los informes de las comisiones serán públicos desde que queden a disposición de la respectiva sala. Dichos informes darán cuenta de los asistentes, etcétera, etcétera. Y agrega, las sesiones de comisión se realizarán sin la asistencia de público, salvo acuerdo en contrario adoptado por la mayoría absoluta de sus miembros. La regla general es que siempre las comisiones han adoptado que las sesiones se hacen con público, salvo que adopten un acuerdo en el sentido contrario. Y después agrega la norma, los materiales de registro de las secretarías, de las comisiones y de los comités parlamentarios, tales como grabaciones, apuntes u otros instrumentos de apoyo a esta labor, no serán públicos, son materiales de apoyo al trabajo. Hago sí mención a que hay completa publicidad de las sesiones, salvo aquellas que permiten, por mandato constitucional, pedir el secreto de la sesión. Se va a tratar una cuestión secreta, ustedes saben, eso está regulado. Pues bien,
estas sesiones no solo son públicas para las personas que a ustedes los acompañan, que son normalmente los asesores o los representantes del gobierno, sino que se transmiten por televisión y cualquier persona puede mirarla. Ese es el principio de publicidad que inspira la actuación de esto. Ese principio de publicidad no es solo para la sala, sino que para las comisiones, ¿ya? Ahora, lo que está haciendo el senador Latorre aquí es regular cómo esto se lleva adelante en las comisiones. No está específicamente establecido en el reglamento para las comisiones. Y voy a dar lectura, ese es el contexto. Y voy a dar lectura, verán ustedes si les satisface o no les satisface esta redacción. Dice, Una consultante. sí, El regularlas llevando a que todas sean públicas, no, salvo las que se declaren secretas, ¿no contradice lo que usted acaba de leer en la ley? la Secretaría razona sobre la lógica de la publicidad de los actos. ¿Ah? La publicidad de los actos de los órganos públicos, ese es el principio. Y por lo tanto, las sesiones de las comisiones han sido públicas y asisten a ellas las personas que están autorizadas y los invitados. ¿Va? Y esa publicidad de los actos se expresa en la transmisión. ¿Ya? Si las comisiones no quisieran aplicar ese criterio, que en la práctica han seguido, deberían adoptar un acuerdo, porque dice, las sesiones de la comisión se realizarán sin la asistencia de público, salvo acuerdo en contrario adoptado por la mayoría absoluta de sus miembros. Sí, sí, la lógica es que ustedes adoptan el acuerdo que se haga con asistencia de público, la asistencia de público. Estamos hablando de un público que no son los invitados, ni sus asesores. Nosotros entendemos, así por eso ingresan a las comisiones y abandonan la sesión cuando ustedes transforman la sesión en una sesión secreta. ¿Me explico? Por eso, digámoslo así, cualquier persona puede ingresar, salvo que ustedes acuerden en contrario, o sea, acuerdo en contrario optado por la mayoría absoluta de sus miembros, podrían, digamos, de alguna manera intervenir en esa asistencia de personas a las comisiones. Eso, Presidenta. Presidente, yo no innovaría en esta materia, porque tenemos por distintas razones. La primera, por razones de espacio. O sea, la mayoría de las salas que tenemos son, salvo la de Constitución y Hacienda, entiendo que no tienen espacio para recibir público. Va a ser una fuente interminable de problemas, quién entre y quién no. Yo prefiero esto mantenerlo como está, porque además es un sistema que ha funcionado relativamente bien. La publicidad se consagra con la transmisión por vía de streaming o por televisión. Estar presente acá y que esto sea un estadio, no, creo que el tema no corresponde, así que no innovaría en esto. Y además, y lo otro, porque además tampoco está mirando la indicación, limita la cantidad de asesores que pueden ingresar. Un asesor. O sea, por lo menos yo creo que todos andamos con 2 o 3 asesores que nos acompañan entre la gente de prensa, los asesores legislativos. Gracias, senadora Araya. Senador Sangüesa y luego la senadora Pascual. Sí, en la misma línea del senador Araya. Yo creo que hoy día el principio que existe es que es sin público, ¿cierto? A no ser que la comisión determine que pueda entrar otra persona. Muchas veces hemos visto que la capacidad de las salas incluso hace que tengamos que sacar los asesores para que puedan entrar cierta cantidad de invitados. Entonces, creo que un tema por la estructura de las salas del Congreso se hace inviable la propuesta. Y por otro lado también, en el fondo, la tranquilidad con que debe realizarse una comisión de repente al tener público en general que va a haber que establecer, tendríamos que establecer un procedimiento, va a haber quién entra, si son invitados, por quién son invitados. Entonces, creo que distorsiona un poco el trabajo que se tiene que hacer, y sobre todo en la comisión, que es un trabajo bastante técnico. Senadora Pascual. Presidenta, yo solo quería comentar que yo pudiera entender esta propuesta de indicación si no hubiera un deber de publicidad del trabajo parlamentario, y lo hay.
lo leyó latamente ya la Secretaría, lo explicó, etcétera, etcétera. Además, hay una forma de trabajo, no está en el reglamento, pero podríamos, en la práctica, por no decir casi un derecho consuetudinario, que funciona criteriosamente dando todo lo que la indicación plantea que tiene que estar resguardado. Que estén asesores, que haya invitados, que estén representantes también de la ciudadanía. Muchas veces nunca hemos prohibido el ingreso, quiero decirlo, de asociaciones, sindicatos o organizaciones sociales que quieren venir a escuchar el debate o darle seguimiento presencial, ¿no? Siempre se ha tenido solamente en cuenta el espacio de la sala para la cantidad por cada una de esas representaciones. E incluso a mí me llama la atención el tema de los medios de comunicación, puesto que también el ponerlo en detalle va a dificultar en vez de que ya funciona. Entonces van a empezar los periodistas, pero ¿puedo entrar, no puedo entrar, puedo pasar? O sea, me explico, o sea, yo creo que yo desde esa perspectiva creo que en este caso, insisto, tendría mucho sentido si no tuviéramos ese deber de publicidad y ya lo tenemos. Entonces creo que desde esa perspectiva también mantendría lo que ya hay. Yo quiero agregar, insistir en lo que dije en un comienzo. Yo comparto todo lo que dice acá, que además en el hecho todas las comisiones son públicas, salvo aquellas que se declaran secretas, ¿no es cierto? Hay el derecho de publicidad, uno, aun cuando no sea en tiempo real, puede luego acceder a lo que se dijo en una comisión. Pero vuelvo a decir, yo creo que esta indicación además contradice el quinto, que parte diciendo las sesiones de la comisión se realizarán sin la asistencia de público. Por lo tanto, si llegáramos a aceptar esta indicación, estaríamos contradiciendo la ley orgánica. Si alguien quisiera, habría que modificar primero la ley orgánica. Por lo tanto, yo voy a sometamos a votación esta indicación para rechazarla. Ya. Entonces la presidenta pone en votación la indicación número 16 que figura en el texto comparado. Senador señor Araya. Senador señor Sagüesa. La indicación. En contra. Senador señor Durresti. En contra. Presidenta. En contra. Resultado de la votación. 4 votos por la negativa, ninguno a favor, rechazado. Bien. Después, siguiendo el orden del comparado, en la página 41 hay una enmienda que ya fue aprobada en general, que no tiene indicación y por lo tanto reglamentariamente está aprobada, que recae en el artículo 43. Le voy a dar lectura solo para que ustedes vean cómo está quedando este artículo. Sí, el 33. Las comisiones permanentes y especiales no podrán entrar en sesión ni adoptar acuerdos sin la concurrencia de la mayoría de sus miembros. Los miembros de las comisiones votarán individualmente en conformidad a lo previsto en el inciso segundo del artículo 40. Es una cuestión de cómo se lleva adelante la votación, una precisión. Cuando funcionen unidas 2 o más comisiones permanentes, lo harán con la mayoría de los miembros de cada una de ellas. Sus acuerdos se adoptarán por la mayoría absoluta de los presentes. ¿Ya? Eso simplemente. Vamos a la página 43 del texto comparado. Es el artículo 34 que indica cómo se cita a las comisiones. Estoy leyendo la página 42. El texto vigente dice: las comisiones serán citadas por sus presidentes y deberán serlo por el del Senado cuando no se haya constituido o lo pida por escrito la mayoría de sus miembros o comités que representen a lo menos la 4ª parte de los senadores en ejercicio. Ustedes, los miembros de esta comisión, recuerdan que se invocó esa norma para la elección de la actual mesa. Después dice: las citaciones deberán indicar la hora de inicio y de término de la sesión y las materias que se tratarán, lo que normalmente ocurre. Aquí se sometió a votación una indicación del senador señor Araya, que está aprobada con una pequeña enmienda que dice lo siguiente: las citaciones deberán indicar la hora de inicio y de término de la sesión y las materias que se tratarán, y se enviarán preferentemente por correo electrónico a la o las casillas que haya indicado el senador al secretario de la comisión. Ustedes ya saben que se aprobó que todas las notificaciones se hacen por medio electrónico, el correo electrónico u otro equivalente. Ustedes adoptaron esa. Esta indicación fue ya aprobada
solo eliminando preferentemente, sino que quedó directamente, se enviarán por correo electrónico a la o las casillas que ha indicado el senador al secretario de la comisión. ¿Ya? Después se agregó una indicación, también se aprobó en esta comisión una indicación, la indicación número 18, que es una aclaración importante, porque cuando se hacen las citaciones se indica a los senadores y se advierte a los integrantes, que no solo a los integrantes, sino que a todo el Senado, cuáles van a ser las materias que van a ser tratadas. Y una regla de oro es que precisamente, digamos, nadie puede ser sorprendido de que sobre la marcha le agreguen un proyecto. Entonces, aquí se aprobó ya y está incorporado la indicación número 18 que dice: solo por acuerdo unánime de los integrantes de la comisión se podrá tratar y votar proyectos que no figuren en la tabla de la comisión. Esto es muy importante. Aquí la intención integrante, la palabra integrante es muy relevante, porque yo puedo ver que se ha citado para un tema y puedo decidir eventualmente, ¿no? Pero, claro, y resulta que agregan a un o sea, a una materia que yo tenía mucho interés de que se tratara o no tenía interés que se tratara en esa comisión, y soy sorprendido. Por eso está aprobada esa disposición. ¿Ya? Seguimos adelante. Sí. Senador Durresti. Presidente, una reflexión, no sé si será por la experiencia de las comisiones, que a uno generalmente no son más de 4 comisiones más o menos en las que concurre durante su vida parlamentaria con titularidad. Yo, por regla general, creo que las tablas en las comisiones son bien respetadas, son bien articuladas, y a veces uno se cambia en invitados, pero la tabla creo que insisto, puedo tener un sesgo de las comisiones que me ha tocado integrar, entre las cuales siempre ha sido esta. No hay discusiones de tabla propiamente tal. Generalmente tú las haces antes con los integrantes: ponme esto, no pongas esto. Yo hago esta introducción para un debate que creo que es de fondo a propósito de lo que nosotros estamos discutiendo. Yo creo que estamos generando una muy mala práctica en sala, y acá está el secretario general que nos puede ayudar, en que en sala, bajo el parámetro de la soberanía de la sala y que la sala es soberana para tomar decisiones, se cambian situaciones, y te digo, cometemos errores todos en que esto de fácil despacho, que no es fácil despacho, cuando en la sala, sobre pretexto de la soberanía de la sala, se pone algo antes. Yo creo que en general no hemos tenido problemas, pero creo que eso sorprende a quienes no son integrantes. Creo que rebaja la rigurosidad de la discusión, la participación de todos los involucrados, y también minusvalora a nuestros asesores, que muchas veces son los que te anticipan y te dicen: mire, ¿sabes?, va por este lado, o sea, creo que atenta en toda la línea. Y creo que en el último tiempo, siempre por una justificación, está acá la ministra y tampoco lo fijo en ella, Macarena, porque el Ejecutivo, y particularmente en tu caso, eres planificada y tienes una mirada, pero muchas veces, más bien por peticiones de parlamentarios, terminamos modificando las tablas y cambiando los órdenes. Yo creo que eso es algo que nosotros debiéramos regular, no obstante la soberanía de la sala para tomar las decisiones, pero eso ha ido disminuyendo, minusvalorando, por ejemplo, las reuniones de comité, porque el comité, que es el día lunes o es el día anterior en que tú fijas y donde nos ponemos de acuerdo y donde tenemos una representación, nos ha trasladado a la sala un debate que no hay ninguna sala, no hay ningún inicio de sala en que no nos no incorporemos por lo menos una hora de situaciones que se supone que debían estar zanjadas. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que buscar instancias en que eviten la creatividad, la ocurrencia, la espontaneidad. No lo gané allá, lo hago acá, no alcancé esto, y debiera ser el secretario o el ejecutivo o digamos una máxima instancia poder hacerlo, porque en la sala tú siempre tienes la capacidad de ganarlo, incluso más allá si eres gobierno, oposición o la mayoría, tú logras convencer porque generas una situación que casi es de emocionalidad. Mira, si no aprobamos esto, vamos a tener tal inconveniente, y eso creo que atenta mucho al éxito de la tramitación.
Y para eso la mesa, el secretario, el ejecutivo de turno, principalmente SECPRES, debería decir, mire, este proyecto hay que verlo el lunes porque nos vencen tales plazos. Pero tú no puedes el lunes o en una sala terminar de repente con una tabla. A veces uno es sorprendido. Entonces, hago la introducción, Presidenta, a propósito de esta cosa, de esta situación, que en las comisiones creo que hay poca sorpresa, pero en la sala hay mucha. Muchas que incluso pasan a llevar normas del reglamento que señala que ningún comité o ningún integrante de un comité pudiera, ¿no es cierto?, pedir que se reconsideren los acuerdos de comité cuando su comité votó a favor. La mayoría de las tablas, salvo proyectos excepcionales, se aprueban por unanimidad. Y luego somos los mismos que no integramos en el comité, pero que nuestro comité dio la mayoría o la unanimidad, que empezamos a hacer estos cambios. Señor secretario. Sí, a propósito del tema que plantea el senador señor Durresti, hay que recordar el artículo 95 del reglamento del Senado, que dice, solo por acuerdo unánime de la sala, adoptado a proposición de los comités. Los comités lo tienen que proponer y únicamente en las sesiones ordinarias y extraordinarias se podrán tratar en el orden del día asuntos que no figuren en la tabla. Sí, está bien, eso es 95, pero no es cuestión de que la sala lo haga así simplemente o pregúntenos, tiene que ser a acuerdo adoptado a proposición de los comités. Los comités, no de un comité, a proposición de los comités. Los comités tienen que acordarlo y proponerlo a la sala, y la sala por acuerdo unánime puede alterar. Eso es el 95. Eso no se puede hacer en las sesiones especiales, solo en las sesiones ordinarias o extraordinarias. Artículo 95 del reglamento del Senado. Ahora, todavía no llegamos al artículo 95 del reglamento del Senado. Si en esta comisión quisieran revisar esto, podrían hacer una enmienda a esta disposición, pero yo quiero que... Sí, pero ustedes tienen que ponderar, por lo menos tener a la vista cómo opera el sistema, ¿ya? Señor secretario, me había pedido la palabra. Gracias, señora presidenta. Sí. Gracias, señora presidenta. Varias cosas, pero a propósito de lo que plantea el senador señor Durresti, efectivamente se presentan dos niveles de dificultades en la sala cuando se empiezan a tratar los proyectos. El primer nivel de dificultad es que en las reuniones de comité se adopten acuerdos que quienes concurren como representantes de sus comités pareciera ser que no los transmiten adecuadamente a sus integrantes. Entonces pasa lo que ocurre en la sala, que a veces un integrante de un comité que aprobó y adoptó un acuerdo en la reunión de comité se opone y genera esta discusión que nos toma bastante tiempo. Lo segundo, en la sala también el reglamento es bastante laxo, por ejemplo, en el tema del fácil despacho. El fácil despacho dura 30 minutos. Y más allá de los proyectos, que es difícil encontrar proyectos de fácil despacho, porque a veces también solicitan colocar en tabla de fácil despacho proyectos que ni siquiera vienen unánimes, y que eso ya significa que va a haber una discusión. Entonces, el secretario ha citado normas del reglamento que requieren estas formalidades que en la sala, por los motivos que señala el señor Durresti, de urgencia, a veces pasionales, no se atiende. Y lo segundo, también respecto a estas materias, y algo que mencionó la señora Pascual hace un momento atrás, respecto a ciertas obligaciones de las senadoras y senadores. Se indicaba acá que de repente conformar el quórum para que funcionen las comisiones es difícil, en la sala también a veces se demora para lograr el número necesario para iniciar la sesión de sala, y quizás, no sé si más adelante está, pero también deberían contemplarse hoy día en el reglamento del Senado ciertas obligaciones para las senadoras y senadores en función del proceso legislativo, de su participación en las comisiones, de la obligatoriedad, de la asistencia. La Cámara de Diputados de alguna forma esto lo tiene regulado, establece también o aplica multas frente a inasistencia o frente a situaciones de no votar. Dentro del reglamento, fundamentalmente las únicas obligaciones que uno puede encontrar están las del artículo 23
que son entre facultades y obligaciones para el presidente del Senado, y en el 137, que son las medidas disciplinarias, pero frente a situaciones más bien de orden. Pero no hay otras reglas que permitan garantizar el adecuado funcionamiento de las comisiones o de la sala. Lo segundo que quería plantear para clarificar es cuando se usa la expresión solo por acuerdo unánime de los integrantes de la comisión se podrán tratar y votar proyectos que no figuren en la tabla de la comisión. Aquí es solo por acuerdo unánime de los integrantes titulares, de los integrantes presentes, porque puede estar una comisión con 3 senadores. O se requiere la unanimidad, se requiere el acuerdo de los 5. Es decir, si una comisión está funcionando con 3 senadores, no podría incorporar en la tabla otro proyecto que no esté. Para dejarlo claro, es decir, porque la senadora Pascual un poco también tenía la duda en relación a ese concepto. Rodrigo. Sí, no, la expresión integrantes son integrantes, no es miembros presentes. Lo que sí tiene razón y hay que aclarar, cuando a propósito del debate y las observaciones que estaban haciendo, si se agrega la expresión integrantes titulares, o bastaría, por ejemplo, porque está integrando en reemplazo de la senadora Núñez, el senador Sangüesa. Entonces, si se quiere cerrar completamente que una decisión de este tipo sea por los integrantes titulares, habría que explicarlo o dejar salvada esa duda, qué es lo que se quiere. Yo lo que se quiere evitar aquí es sorpresa, que no estando todos los integrantes, aparezca un proyecto nuevo. Entonces, por ejemplo, ¿se quiere que sea solo los integrantes titulares? Entonces, en este instante, si quisieran agregar, estuvieran todos ustedes fueran integrantes y faltara uno que estuviera reemplazando, no sería integrante titular, sino transitorio, podría interpretarse que no se puede adoptar ese acuerdo. Lo digo porque para que lo ponderen. Lo que sí, no hay que confundir miembros presentes con integrantes. Bueno, yo tengo una opinión bastante distinta, parece a la que aquí se ha dado, pero creo que ya esto está llegando a legislar desde la mala fe. Yo no sé si han pasado en comisiones lo que acá quiere tratar de evitarse, ¿no es cierto?, que se sorprenda cambiando los órdenes, los temas en la tabla. Tampoco soy partidaria que digan los integrantes titulares. O sea, son los integrantes que están en la comisión, sino el quórum y todo, ¿por qué van a poder para algunas cosas y para otras no? O sea, claro, con un mandato firmado por el presidente del comité, de los comités, solo puedo votar así, a favor, en contra. A mí me parece, vulnera el buen trato, vulnera la confianza. Exactamente. Perdona, Presidenta, solo como un dato que yo creo que algo que funciona bien en el Parlamento y que creo que hay que perseverar y hay que fortalecer son las bancadas. Las bancadas donde nos agrupamos. Cuando uno delega en alguien de la bancada, que muchas veces tiene una posición distinta, al menos yo trato de hacer, es que vote, no obstante que no estar de acuerdo en eso, tú le dices vota en esta situación. Ya si hay una diferencia, tendríamos que enviar como mandatos expresos con una minuta de votación, y eso también vulnera al propio representante, porque no obstante que, me recuerdo incluso había una votación, creo que Claudia Pascual era partícipe acá, que votaba, venía con una doble voto, y votaba una como tal y en otra, me acuerdo, creo que con Huenchumilla, en que se llaman. Claro, yo creo que ahí hay una situación, pero es por bancada, porque era más bien más que el su pensar, y que te pedía y era para el quórum, pero solo como un elemento. Me quedo con lo que dice la presidenta. Yo creo que se legisla de buena fe, se actúa de buena fe. Yo creo que y pediría el acento, yo creo que no hay grandes inconvenientes en las comisiones. Yo rara vez he visto en la comisión, no obstante, las presidencias, que a veces incluso no hay ningún titular, pero se mantiene, no es porque estén los secretarios acá, los secretarios también son
como una fuerte permanente de conocimiento, que conocen muy bien el asunto. A mí lo que me preocupa, y aquí aprovechando que está el secretario general y los equipos o quienes han estado o nos ha tocado estar en la mesa, el partir la sala es muy duro porque se parte de cero. Quienes hemos presidido o la sala o quienes hemos presidido las comisiones son completamente distintos. En la comisión tú tienes un orden, hay capacidad también con la buena fe, con la posibilidad de flexibilizar tablas, pero yo creo donde sí nosotros tenemos que poner un mayor acento y creo que de claridad de situaciones que se puede hacer y no se pueden hacer es en la sala, porque a mayor diversidad, a mayor o menor funcionamiento de los comités como tal y que sean normas obligatorias, son al final 50 iniciativas para un proyecto y tú en definitiva apuestas a la sala, ahí conseguir tu cosa y no participas en los órganos colectivos. Yo creo que ahí es donde deberíamos poner un especial acento. Y solo un asunto que lo proyecto a otra cosa, que se lo he dicho al secretario o a los abogados. Cuando a uno le toca el examen de admisibilidad, por ejemplo, en la sala respecto de la constitucionalidad de un proyecto, y tú lo sometes a una discusión. Tú teniendo una mayoría, tú con esa mayoría, depende, tú miras la sala y puedes sacar esa mayoría siendo constitucional o inconstitucional. Y permítanme, más allá del juego democrático, obviamente que uno se somete a, cuando es mayoría o minoría, una norma no es constitucional, admisible constitucionalmente en trámite, si no vino un sector de la UDI o la bancada del Partido Socialista o el PPD no estuvieron presentes. O sea, es o no es. Y la situación máxima de insistirla políticamente debiera tener un quórum mayor y un proceso anterior. Porque a veces uno gana por una mayoría. Entonces, yo ahí es donde creo que tenemos que poner acentos en la sala, es donde estamos teniendo inconvenientes de tramitación, de exceso de tiempo, de fricción adicional al enfrentamiento político de nuestras bancadas. Dos cosas quiero decir. Una, comparto el tema de fondo con el senador Durresti. Ahora, respecto de los integrantes de una comisión, sea el titular o el reemplazante, uno tiene que entender que tiene en esa sesión que reemplaza los mismos derechos que el titular. Lo contrario es que cada bancada, para cada comisión, tendría que hacer un manual de desempeño. No parece lógico, ¿no es cierto? Y lo otro, yo creo que aquí hay en realidad los problemas en la sala con las tablas, muchas veces, o yo creo que se producen, y esto es una crítica absolutamente constructiva, es que los comités no debieran sesionar el día lunes, debieran hacerlo el día jueves, porque la mayoría de los senadores nos enteramos con menos de 24 horas de anticipación de cuáles son las tablas. Y uno empieza a llamar a su presidente de comité y le dice, ¿cómo ponía esta cuestión ahí? No, el informe es muy largo, no alcanzamos a estudiarlo, hay que correr a hacer las votaciones separadas. Muchas veces uno pone a lo mejor o presenta más votaciones separadas de las que debiera porque no alcanzaste a revisar todo el proyecto. Entonces yo creo que hay un tema práctico que debieran ser los jueves o los miércoles en la tarde, no tengo idea qué, y ahí hay un tema con el Ejecutivo. Senador Araya. Presidenta, yo comparto y segundo absolutamente lo que usted dice, que ¿sabe qué? Probablemente respecto a lo que usted dice, debiéramos colocar una norma respecto al día de funcionamiento de los comités, que podría ser que quedara establecido en el reglamento que los comités deben sesionar los días jueves. Sí, porque eso... Probablemente más que un día, con un número de horas de anticipación de tabla. Anticipación que permita que uno pueda tener... Que pueda ser los jueves, los viernes o los sábados por telemáticamente. Senador Sangüesa, ahí, luego el secretario, la ministra primero y luego el secretario. Gracias, presidente. Sí. Bueno, son dos temas absolutamente diferentes que parecieran ser parecidos, pero no son tanto. Yo creo que el funcionamiento de las comisiones al final... hay un presidente de comisión que es el que dirige. Cualquier situación en el fondo pasa por la presidenta. En la sala son 50 voces diferentes. Y eso es lo que ha generado, y yo quería preguntarle a la Secretaría, en el fondo, porque de acuerdo a lo que leyó del artículo 95, si mal no recuerdo, para poder cambiar la tabla tiene que haber una solicitud de un comité. Acuerdo de comités. O sea, tendría que haber un acuerdo de comités para poder realizarla.
Y lo que se está haciendo, en el fondo, es votar en la misma sala si se cambia a la tabla. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el órgano, cuál es el órgano que tiene mayor, no sé si en términos legales, mayor jurisprudencia? ¿Es la reunión de comités o es la sala? Porque siempre se aduce que es la sala es soberana, ¿ya? Entonces, si hay una alteración de la tabla que no tiene que ver con este acuerdo de comité, entonces no podría realizarse esa votación. Entonces, no sé si hay otro artículo dentro del reglamento que sí permite que se pueda alterar la tabla con la votación de la sala. Gracias, senador. Ministra. Muchas gracias, presidenta. Por su intermedio, saludar a los integrantes de la Comisión de Constitución, a los miembros de la Secretaría, secretario general, a los asesores y asesoras que nos acompañan. Yo creo que el tema que se ha planteado sobre el tema de la tabla es bien relevante en la sala, y el tema de la predecibilidad y la planificación es clave para el mejor trámite legislativo, porque en la medida que efectivamente se conozca con antelación, tanto los equipos del Ejecutivo como los equipos de los parlamentarios pueden planificar de mejor manera, ¿no es cierto?, y hacer un debate más informado sobre las materias. Así que desde el punto de vista del Ejecutivo, toda la contribución para poder hacer con la mejor antelación, ¿no es cierto?, la planificación y que efectivamente se mantengan y se respeten, digamos, los órdenes, porque en la práctica también esto afecta a los propios equipos del Ejecutivo. Hemos visto, ¿no es cierto?, muchas veces que ministros o subsecretarios han estado a la espera de poder ver proyectos que se han modificado las tablas y finalmente los proyectos no alcanzan a verse, y en un ánimo también constructivo, ser también un poco más realista respecto del número de proyectos que se ponen en las tablas, porque en la práctica se genera una expectativa respecto de que vamos a tener 6 proyectos, cuando sabemos que el debate, cada uno de los proyectos, yo comparto con la senadora Ebersberger que ya no hay materias de fácil despacho, y de esa perspectiva entonces de esa perspectiva uno no puede poner 6 proyectos, vienen las autoridades sectoriales, está la expectativa, muchas veces vienen invitados a ver los proyectos y finalmente no se alcanzan a ver. Entonces creo que eso también contribuiría a un mejor desarrollo y funcionamiento de la sala, presidenta. Muchas gracias. Gracias, ministra. Señor secretario, y luego la senadora. Todavía no hay ministra. No. Ya fue. Ya fue. No, hay unanimidad que bueno. Incluso voy a anticiparlo y hacer ahora. Ya, pórtese bien, senador. Raúl. Gracias, presidenta. Bueno, respecto a la primera cuestión de las reuniones de comité para la elaboración de la tabla, solo quiero recordar que el año 2019 las reuniones de comité se hacían a las 3:30 de la tarde el día martes y la sala la teníamos a las 4. O sea, ahí era mucho más dramático porque incluso como secretaría nosotros no sabíamos qué proyecto al final íbamos a tener que llevar a la sala, y posteriormente ya se cambió esa práctica para tener la reunión un par de días antes. Yo concuerdo que el día lunes a veces es muy encima, porque además los proyectos que van a la sala, en particular, en algunos casos, en muchos casos, hace necesario que los senadores los conozcan para ver si van a renovar indicaciones, van a pedir votaciones separadas. A veces son proyectos bastante extensos que requieren más estudio, y muchas veces las votaciones o las renovaciones de indicaciones las estamos recibiendo minutos antes de abrir la votación, y eso dificulta la tramitación en la sala, y quizás también habría que pensar que en esos casos se recomiende establecer un plazo para presentar las indicaciones, la solicitud de votaciones separadas hasta cierta hora antes del día de la vista del proyecto. Y ahí yo creo que, tal como se indica, por ejemplo, dentro del reglamento, que los informes deben estar con 24 horas de antelación disponibles para las senadoras y senadores, los comités deben realizarse 48 horas antes, 72 horas antes, tener un parámetro temporal de antelación o anticipación a la sesión propiamente tal, para que tanto los senadores como asesores puedan revisar los proyectos y puedan adecuadamente preparar tanto los discursos de la sala como las indicaciones. Eso por un lado. Respecto a la consulta que hace el senador señor Sangüesa de qué es lo que prima en el momento de elaborar las tablas en estricto rigor se conforman
de acuerdo a las urgencias que tienen los proyectos. Si uno ve el día viernes en la página del Senado, están todos los proyectos en el orden que debieran verse por la sala, conforme a sus urgencias, ¿ah? Y a la fecha en que se ingresan esas urgencias. Los comités tienen la facultad, por acuerdo unánime o por mayoría, de alterar eso y proponer a la sala una tabla para el orden del día o fácil despacho distinta al orden que está publicado. Propuesto esto a la sala y acordado por los comités, la única forma de alterarlo son a través de las reglas que ha hecho alusión el secretario, particularmente a proposición de los comités, en algunos casos cambiar el orden de los proyectos dentro de la tabla requiere un quórum especial de acuerdo en la sala. Colocar un proyecto que no está en la tabla requiere el acuerdo unánime de la sala. Y además los comités que concurrieron, obviamente, al acuerdo de conformar la tabla, después no podrían impugnarlo. O sea, pero o sea, en la práctica, exacto, en la práctica pasa otra cosa completamente distinta. Exacto, esta es la academia, en la práctica pasa algo completamente distinto y yo creo que ahí es donde tenemos que reforzar el manejo y cumplimiento del reglamento. Eso, señora secretaria. Tiene la palabra la senadora Pascual, luego el senador Durresti y luego el senador Chaguán. Senadora Pascual. Sí, gracias, presidenta. Yo lo primero que quiero plantear, porque yo creo que es importante el origen de la indicación que nos lleva a toda esta a este debate. Y es que yo estoy plenamente de acuerdo con que efectivamente la modificación de la tabla de una sesión de comisión, que también puede ser, y por eso es que después en extensión llega a la sala, pero que ahí tiene otros bemoles, deba incorporar la unanimidad de sus integrantes, porque obviamente es necesario, incluso es más, pensando que si son los integrantes y no los titulares, alguien puede haber enviado un reemplazo, porque precisamente su bancada le dice, este es el especialista, por favor que vaya a discutirlo, le cambian la tabla y queda literalmente sin poder hacer la labor que incluso la bancada le pidió que hiciera, el comité que hiciera. Entonces, yo creo que eso es importante dejarlo claro y yo estoy de acuerdo con la indicación. El perfeccionamiento, para que no haya duda, ningún problema, pero a mí me parece que ese espíritu está bien. Otra cosa es el debate que estamos dando con respecto a la sala y yo creo que ahí hay que tener un cierto equilibrio entre reglar para no impedir que en situaciones extraordinarias, en situaciones de urgencia o de emergencia se pueda dar una deductibilidad, pero al mismo tiempo no permitir el desorden constante de la tabla. No sé si me explico. Yo creo que hay que buscar ese justo equilibrio. Quiero decir, a mí me parece que es derecho de un comité que por situaciones, sobre todo comités más pequeños, cuando son comités grandes es como más difícil que todos estén imposibilitados de asistir a la reunión de comités, pero si son comités más pequeños, que si están enfermos, que si hubo algo, no se pudieron conectar o no pudieron llegar presencialmente, poder observar la tabla por no haber sido parte del acuerdo, que es muy distinto a ser parte del acuerdo y que un integrante del comité objete la tabla. No sé si yo creo que eso, exactamente, entonces yo creo que eso es lo que tenemos que hacer. No sé si eso se va a garantizar con una regla aquí, pero porque obviamente la política siempre supera el reglamento. Ejemplos incluso con los ejemplos de admisibilidad e inadmisibilidad, hay ejemplos en este gobierno, con el actual oficialismo, con la actual oposición, en el anterior y en el anterior, y por lo tanto, o sea, quiero decir, pero yo creo que eso es lo importante de llevar a cabo. Inclusive el propio reglamento, y lo digo porque a mí también como la más nueva, digamos, de la mesa en estas lides, uno tiene también ciertos recursos para que las votaciones se den, no se den, o que los estudios de los proyectos en la sala se den de determinada manera. Entonces, ocupar, insisto, el recurso de cambiar de facto la tabla después de acordada es lo que maltrecha el ambiente y no el que usted no tenga derechos que están ya arreglados en el reglamento. No sé si me explico lo que quiero plantear bien. Eso. Rodrigo, antes que sigamos dando la palabra a los senadores, que ya estamos terminando. Quiero recordar los artículos 19 y 20 del reglamento. ¿Ya? Bien señalaba la senadora Pascual que la política a veces hace más difícil la aplicación
de algunas disposiciones, pero si uno aplica las disposiciones, parte de los debates que ustedes han tenido en la sala y que se han alargado innecesariamente, a veces, resulta que suponen la aplicación estricta de las disposiciones reglamentarias. Dice, ningún senador, leo el 19, ningún senador podrá oponerse a los acuerdos adoptados dentro de su competencia por la unanimidad de los comités. La oposición que se haga se tendrá por no formulada y no será admitida a debate. Artículo 20. Cuando un acuerdo no haya sido adoptado por la unanimidad de los comités, cualquier senador perteneciente a un comité que no haya concurrido a adoptarlo podrá oponerse en la sala inmediatamente después de haberle dado cuenta del mismo, según lo dispone el inciso segundo del artículo. La discusión acerca del objeto del acuerdo objetado durará solamente 10 minutos y el tiempo se distribuirá por mitad entre un senador que lo impugne y otro que lo defienda. Enseguida, el acuerdo se someterá a votación. Yo recuerdo las normas reglamentarias, yo sé que la política es más compleja, pero la aplicación estricta de estas disposiciones permitiría a veces acotar determinados debates. Sí. Senador Durresti. Presidenta, yo creo que avanzamos en abordar más bien sala cuando estábamos en comisión, pero insisto, estos reglamentos y estas normas son de buena fe y es la práctica, la práctica. Y creo que acá no estamos en una trinchera política de nuestros derechos o mi mayoría versus una minoría, porque hemos oscilado en mayoría cambiante, y además el Senado tiene una práctica que es bueno introducirla o tenerla a la vista, que nosotros, no obstante las mayorías a veces sólidas de un determinado sector de oficialismo o oposición, en las mismas comisiones alternamos las presidencias, que es una práctica que creo que a diferencia de la Cámara de Diputados es muy saludable. Esa distribución del poder en las comisiones. Entonces, yo creo que hay que buscar ciertas normas de clausura respecto de la sala. Yo insisto, creo que revisando los últimos 10 años, nosotros hemos llevado mucha más discusión al inicio de las sesiones de lo que era otrora. Y eso es por distintas situaciones, las comunicaciones, el ambiente político, los integrantes, tenemos mil factores, pero eso es una realidad. Y sería bueno tal vez a la Secretaría, o Rodrigo, o la Secretaría General, revisar eso, porque eso está en las actas, porque queda consignado en la discusión. El inicio de la sesión es muy variopinto, muy variopinto. Entonces, yo creo que hay que buscar normas que le den capacidad a la mesa al Ejecutivo, pero vemos que aún habiéndola es difícil aplicarla. Hemos estado en la mesa y es un debate, porque todo el mundo se siente con el derecho a plantear y que su situación es lo más importante. Yo creo que hay ciertas cosas que uno debiera clausurar desde el término. Por ejemplo, estoy pensando, debiera haber una sesión al mes, por lo menos, como reglamento, en que tú despacharas lo fácil despacho. ¿Me entiendes? Así como hay sesiones especiales para nombramientos, y tú te acotas y tú sabes que en ese nombramiento, en esa sesión solo discutes el nombramiento de una autoridad. Nosotros lo tenemos prácticamente para todos los nombramientos en que te refieres a eso y no hay otra discusión. Y además el plazo es acotado, no obstante lo relevante, desde fiscales nacionales, contralores y otras autoridades, tú lo haces, entonces sitúas la discusión. Yo creo que, por ejemplo, por la magnitud, nosotros cometemos errores muy garrafales en eso. Tener una discusión lata de años de discusión, algo en que hemos estado confrontados ideológicamente, que se tocan muchos intereses, es complejo desde el punto de vista de la técnica legislativa, y eso lo ves muchas veces antecedido a eso un día, un monumento a alguien o una fecha, un feriado. Entonces, no obstante que ahora el feriado en buena hora lo sacaron y se está haciendo por decreto, pero creo que ahí uno debiera tener, sugiero yo, que por ejemplo tú debieras decir, se convocará una sesión para tal efecto a todos aquellos proyectos en los cuales o van por unanimidad o van con fácil despacho. Entonces, tú ya acotas ahí y nos sometemos a ese rigor, pero después tú en la sala tú tienes el rigor del proyecto complicado,
especializado, macerado en la comisión. No sé, yo creo que tienen que haber situaciones que sean normas, o sea, clausurar esta creatividad, porque la posibilidad de... Siempre hay una justificación para que algo sea inmediato, siempre hay una justificación de algo que lo vamos a discutir menos o que nos pusimos de acuerdo. Eso tú deberás tenerlo para una sesión especial, la convocamos, cerramos eso y concentramos la discusión. Perdona, Presidenta, que solo quiero decir algo que también para no hablar solo cosas malas, que de repente uno dice, yo creo que cuando la discusión viene precedida de una buena discusión en comisión, se han respetado los tiempos, se han hecho los informes, escuchamos, los debates son buenos, los debates jurídicamente son buenos, incluso en la sala, me lo decía alguien ayer a propósito, no me acuerdo que ayer o anteayer, muchos modificamos nuestras opiniones, uno influye con su opinión y también se deja influir, y el Ejecutivo también tiene la capacidad de influir, y también, ya que están acá los secretarios también cuántas veces nos han corregido, nos han sugerido la contradicción, el principio de no coherencia. Yo creo que, y eso no demora más, pero te especializa. Y es distinto de lo otro que tiene seguramente más relevancia política o mediática, o te está esperando la prensa, o te está esperando tu circunscripción, tu región, espera ansiosa la fecha. Claro, tú eso no lo puedes poner a competir y discutir de la misma forma que un proyecto, no sé, Fiscalía Supraterritorial. O sea, imagínense la Fiscalía Supraterritorial, cuánto nos dimos acá, una tarea, yo creo que transformamos eso y lo discutes al lado de un proyecto de 2 artículos, de artículo único o de fácil despacho. Entonces, no hay una equivalencia. Yo creo que ahí nosotros debiéramos hacerlo para no exponer a la mesa que legítimamente ese proyecto es de tu sector y te van a presionar. Tú debieras decir sesiones ordinarias para esto, sesiones extraordinarias para nombramientos para tal efecto y tal vez una sesión especialísima o de más fácil despacho, que sea la de fácil despacho. Y ponemos todo lo que es fácil despacho. Y nos vamos media hora. Perdona, sugiero eso como fórmula para que esa sea la regla general y no la excepción de que presionan a la mesa o uno mismo hace sus oficios para que tu proyecto en ese momento, en esa instancia, quieran sacarlo y opacando o evitando la discusión de fondo de proyectos que son de lata discusión. Gracias, senador. Ya estamos en la hora. Le vamos a dar, antes de terminar la sesión, la palabra al senador Chaguán, que me la había solicitado. Senador. Gracias, Presidenta. A ver, quiero señalar que es muy importante en la conformación de tabla hacer un contrapeso también al sistema de urgencia, que finalmente el principal colegislador termina siendo el Ejecutivo y que impone su agenda, el Ejecutivo de turno. Entonces, ¿qué ocurre? Hay proyectos que están esperando para ser puestos en tabla años. O sea, en este propio ejercicio tenemos cientos de ejemplos de proyectos que vienen o con recomendación positiva o negativa a las comisiones, pero que están esperando ser puestos en tabla. Entonces, también hay una preeminencia de los mensajes por sobre las mociones parlamentarias, que también es otro tema relevante y que también hay que generar un equilibrio. Y yo diría que se hace urgente no tener sesiones tan solo 2 días a la semana. Yo diría que, Presidenta, yo creo que es importante incrementar los días de sesiones, porque eso permitiría efectivamente tener una mayor posibilidad finalmente de incorporar otros elementos, otros proyectos, o a lo mejor dejar un día para las mociones parlamentarias o los proyectos en urgencia. Entonces, finalmente, el Ejecutivo de turno termina imponiendo la agenda. Y yo diría que es el tema más complejo. Y podrá que a un Ejecutivo de turno no gustarle un determinado proyecto y finalmente ese proyecto espera. Y hay que jugarlo también con las prioridades que pone cada una de las presidencias de las comisiones en la formulación de las tablas en las propias comisiones. Permisología ambiental, un ejemplo. Y ahí tenemos un problema, porque tenemos que sacarlo adelante, una urgencia país, y no tenemos cómo finalmente ponerlo en discusión. Entonces, yo quiero plantear que ahí también tenemos una dificultad. Entonces, ¿cómo logramos compatibilizar los temas del alto conocimiento, como bien dice el senador Durresti,
de aquellas mociones parlamentarias que podrán resolver temas puntuales, pero que también pueden tener la impronta. Entonces ahí yo diría que el tema de esa relación, a mi modo de ver, con la disponibilidad de más horas o más días de sala. Eso es lo que yo planteo. Y además con la modernización, y con esto termino, con la modernización del proceso legislativo. Yo diría que esta es una oportunidad y quiero plantearlo sobre la mesa, porque yo diría que tenemos un sistema, un sistema de formulación de ley que está arcaico. Yo diría la demora en sacar proyectos de ley emblemáticos que tienen que pasar por una comisión, luego sala, luego el mismo paso en la sala siguiente. Yo diría que hay que establecer un sistema que permita justamente agilizar el sistema legislativo. Eso respecto de esto. Vengo también por encargo de la presidenta de la comisión también a pedir que ya ha ingresado el proyecto de la moción, el mensaje presidencial de reconocimiento constitucional de los pueblos originarios, y habiendo ya esta comisión, habiendo fusionado todos los proyectos de mociones parlamentarias, que son cerca de 10 proyectos de ley, me podrá corregir, 10 proyectos de ley, la presidenta me dijo que pudiera esas 10 mociones parlamentarias que están ya fusionadas en un solo proyecto, poderlas fusionar con el boletín del Ejecutivo, puesto que hemos conversado con el Ejecutivo. Gracias, senadora. Sí lo hará la presidenta, que es la que tiene, ¿no es cierto?, las atribuciones. Yo solamente estoy restringida a esta sesión. Oiga, pero respecto a lo que usted decía y las tablas, y con esto termino, una vez más, la política parece que puede más que el reglamento, porque el artículo 96 del reglamento señala claramente el orden y dice que no podrá variarse este orden ni aún por acuerdo unánime. Entonces, este reglamento es un gran reglamento. Fue lo primero que hice cuando me lo leí. Aquí están casi todas las soluciones. El problema es que no lo respetamos. Senador Araya me había pedido la palabra. No, brevemente, presidenta, pues estamos terminando. Yo comparto con lo que dice el senador Durresti, pero creo que no hay proyecto de fácil despacho. Claro, probablemente lo que debiéramos explorar nosotros es una fórmula distinta, que en aquellos proyectos que no son de una gran complejidad o que teóricamente son más de consenso, que las comisiones tuvieran una especie como una suerte de ministro de fe, de pedirle a la sala que esos proyectos, por ejemplo, se voten sin discusión. Que sea solo la votación, salvo que un senador pida hablar. Pero buscar alguna fórmula, o en una sesión, porque no ocurre, por ejemplo, que el día se establece el día de tal cosa y a todo el mundo le da por hablar y prácticamente se haga una sesión en un tema en que estamos todos de acuerdo. Entonces, probablemente se podría buscar alguna fórmula que existiera con cierto grado de restricción. Y con eso, que con una sesión en que vemos solo ese tipo de temas y que acotado, Claro. Pero nunca soy fácil despacho. Pero buscar ahí alguna fórmula por último, o limitar los tiempos que uno interviene, que no sean 5 minutos, 10 minutos, sino una intervención de 3. Bien, habiendo llegado al término de la orden del día, esta comisión se levanta. Muchas gracias.